Para comenzar hablaremos sobre la hidrosfera. Es esa capa comprendida entre las aguas continentales y las aguas marinas. Espera. Uf, vaya basura. Nada, que dibuje otro. Ahora sí. Bien, las aguas continentales son corrientes de agua dulce permanentes que se encuentran en la superficie de la Tierra, alejados de las zonas costeras. Ahora pasamos a hablar sobre los acuíferos. Un acuífero es una estructura subterránea que contiene agua. Los acuíferos son reservas de agua que están ubicados debajo de la superficie terrestre. Estos acuíferos permiten la circulación del agua a través de diversas grietas y de la porosidad de su estructura. En los acuíferos es posible encontrar el nivel freático, que se trata del sector superior. Los acuíferos permiten que una buena parte de la población de todo el mundo pueda acceder al agua. Sin embargo, la explotación sin control y la contaminación amenazan este recurso. Ahora pasamos a hablar sobre los glaciares. Un glaciar es una enorme masa de hielo que se va transformando con el paso del tiempo, debido a la acumulación y a la compactación de la nieve que se va transformando en hielo. Alrededor de un 10% de la superficie terrestre está cubierta por glaciares. En los glaciares es donde se acumula más del 75% del agua dulce presente en nuestro planeta. Ahora pasamos a hablar sobre los humedales, que son áreas que se encuentran en un estado de inundación o con su suelo saturado con agua durante un largo tiempo. El agua de los humedales puede provenir tanto del mar como de los ríos, también de las lluvias o de conductos subterráneos. El suministro de agua dulce, la recolecta de alimentos y materiales de construcción son los beneficios que nos aportan los humedales. Vamos a ver distintos usos posibles del agua dulce. En primer lugar, encontramos el uso doméstico, que puede ser utilizada el agua en la alimentación, en la limpieza de nuestras casas, en el lavado de la ropa, en la higiene y en el aseo personal. Luego pasamos al uso público, en el que es utilizado el agua en la limpieza de las calles de ciudades y pueblos, en las fuentes públicas, en el riego de parques y de jardines. Después pasamos al uso en la industria, en la ganadería y en la agricultura, en el riego de campos, en la alimentación de ganado o en la fabricación de algunos productos. Después pasamos al uso del agua como fuente de energía, en la que el agua es aprovechada para producir energía eléctrica en centrales hidroeléctricas. En algunos lugares se aprovecha la corriente del agua de los ríos para mover máquinas. Esta energía también se da en el caso de las aguas marinas, en la que se obtiene a través del aprovechamiento de las energías cinética potencial de la corriente del agua. Cabe destacar ahora la sequía, la cual se define como la falta o escasez de lluvias en una zona durante un periodo de tiempo. Durante ese periodo, el agua no es suficiente para abastecer las necesidades de las plantas, los animales y los humanos. Ahora pasamos a hablar sobre las aguas marinas, las cuales son las de mares y océanos. La característica más común y relevante de estas aguas es que son saladas. Además, constituyen casi la totalidad de las aguas líquidas del planeta, constituyendo un 96%. Las corrientes oceánicas son cualquier movimiento más o menos permanente o continuo, y dirigido de agua del océano que fluye por cualquiera de los océanos de la Tierra. Describen el movimiento del agua de un lugar a otro. Las corrientes se generan a partir de las fuerzas que actúan sobre el agua, como pueden ser la rotación de la Tierra, el viento, la temperatura y la gravedad de la Luna. Pasamos ahora a hablar de los contaminantes que hay en el agua, sobre todo afectan a los ríos. Podemos hablar en este grupo sobre los pesticidas, los fertilizantes, gas, la explotación minera y forestal, los productos químicos e incluso los productos para el hogar y alcantarillados. En contraste a estos contaminantes, encontramos la autodepuración de los ríos, la cual, mediante un conjunto de fenómenos físicos, químicos y biológicos, hace que tenga lugar en el curso del agua de forma natural y provoca la destrucción de materias extrañas. Estas son principalmente bacterias aerobias que consumen materia orgánica con ayuda del oxígeno disuelto en el agua. Ahora vamos a hablar sobre la eutrofización, el cual es el proceso de contaminación de las aguas de los lagos, balsas, ríos, embalses, etc. Este proceso está provocado por el exceso de nutrientes en el agua, principalmente por el nitrógeno y el fósforo. El exceso de nutrientes hace que las plantas y otros organismos crezcan en abundancia. Durante el crecimiento y putrefacción, consumen gran cantidad de oxígeno disuelto y aportan materia orgánica en abundancia. La eutrofización afecta a la calidad de las aguas, ya que al aumentar la pudredumbre y agotarse el oxígeno, las aguas adquieren un olor nauseabundo. Este olor puede ocasionar pérdidas tanto económicas como problemas respiratorios, y su consumo puede ocasionar problemas sanitarios a las personas de la zona. Algunos de los parámetros que son utilizados para medir la calidad del agua son los siguientes. Los físico-químicos, como el pH, que miden la temperatura del agua, por ejemplo.
Los biológicos, como son los propios peces, que son estudiados para investigar el estado de salud del medio acuático en el cual se desarrolla su ciclo biológico. Los, por último, hidromorfológicos, que se utilizan para evaluar las características que tenían los ríos en ausencia de los seres humanos y sus alteraciones. Estructura de la geosfera. La geosfera puede concebirse como la parte sólida de la Tierra, desde el exterior donde habitamos hasta el centro mismo de la esfera que forma nuestro planeta. La geosfera se estructura en capas concéntricas, corteza, manto y núcleo terrestre. Es decir, si cortáramos la Tierra por la mitad, como si fuera una manzana, veríamos las diferentes capas que configuran su interior y observaríamos cómo no todas estas capas miden lo mismo en todas las partes de la circunferencia. La corteza terrestre tiene entre 10 y 70 kilómetros de grosor, constituye el 1,6% del volumen terrestre y el 1% de su peso. La composición es muy heterogénea, siendo sus componentes más abundantes el oxígeno, silicio, aluminio, calcio y hierro. Distinguimos entre la corteza continental, más gruesa pero menos densa que la oceánica, y la corteza oceánica, con un máximo de 12 kilómetros de espesor, más fina pero más densa. El manto terrestre se extiende desde el final de la corteza terrestre hasta los 2.900 kilómetros de profundidad, constituye el 82% del volumen terrestre y el 69% de su masa, y está compuesto principalmente de silicio, hierro y magnesio. Su temperatura aumenta y oscila entre los 600 grados en el manto superior a los 3.500 grados. Por último, el núcleo terrestre se extiende desde los 2.900 kilómetros de profundidad hasta el centro de la Tierra, a unos 6.300 kilómetros. El núcleo constituye solo el 16% del volumen, pero un 30% de su masa. La densidad es tan elevada en el núcleo terrestre debido a su composición, hierro-níquel. Su temperatura oscila entre los 3.500 y los 6.700 grados. Es causante de la existencia del campo magnético terrestre. Y distinguimos entre el núcleo externo, compuesto de hierro y níquel y en estado líquido, y el núcleo interno, compuesto de hierro, níquel y algunos otros metales pesados, y está en estado sólido. Ahora hablaremos de la prevención de riesgos volcánicos y sísmicos. La mayoría de las veces las señales son apenas perceptibles a simple vista, pero existe una serie de indicadores y herramientas que ayudan a su temprana detección. Lamentablemente, estas técnicas no pueden predecir la escala de gravedad ni el volumen de explosión volcánica. Existen una serie de avisos de posibles terremotos y volcanes. 1. En un lugar donde hay volcanes pueden escucharse sonidos de fractura. 2. Si existe agua en los alrededores, la vegetación se marchita y el agua está más caliente de lo habitual. 3. Los animales tienen los sentidos más desarrollados que los humanos. Los animales de la zona son capaces de percibir vibraciones que nosotros no podemos. Su comportamiento inquieto es una señal. 4. El sismógrafo es una herramienta que revela la magnitud de los terremotos provocados por el magma, debido a que ésta produce corrientes eléctricas las cuales son medidas. 5. El satélite Landsat. Esta herramienta utiliza una serie de sensores desde el espacio para localizar cambios en las temperaturas, gases y volcanes que anuncian posibles erupciones volcánicas. Y 6, el medidor de inclinación es otra herramienta para detectar con un rayo láser posibles elevaciones o hundimientos en el terreno. Pero, ¿y si te pilla uno de estos fenómenos? Si huir no es posible, se debe estar preparado para minimizar los efectos en la medida de lo posible. Si estás en un espacio cerrado, en primer lugar es muy importante permanecer tranquilo, no gritar, no salir corriendo y no empujar. Mantener la calma siempre es la mejor opción para tomar las mejores decisiones. Es importante encontrar un lugar seguro, bajo una mesa o mueble, adoptar una posición de seguridad y buscar objetos con los que proteger tu cabeza. Aléjate también de objetos que pueden caer sobre ti. Si estás en un lugar abierto, trata de evitar desplazarte por donde circulan los coches y trata de encontrar un espacio abierto lo más alejado posible de los edificios. Si se va en coche, es preferible bajarse de él y buscar un lugar seguro. ¿Pero qué procesos modelan nuestro relieve? Nuestro relieve es resultado de la interacción de los agentes geológicos internos y externos. Los internos son los responsables de formar nuevas estructuras en el relieve, rocas y montañas, originados por la energía interna del planeta que se manifiesta con el movimiento de las placas litosféricas y los fenómenos asociados a la tectónica de placas. Los agentes geológicos externos modifican el relieve creado por dichos agentes internos. El agua y el viento son los principales responsables de la transformación del relieve y dan lugar a los siguientes fenómenos. Meteorización de las rocas. Va destruyendo las rocas, fragmentándolas y descomponiéndolas. 2. Erosión de los materiales meteorizados. Desgasta los materiales sueltos por la meteorización. 3. Transporte de materiales erosionados por el agua y viento. 4. La sedimentación. Es el depósito de estos materiales transportados a las zonas bajas. ¿Cuáles son los efectos de estos procesos? Bien, en primer lugar, las coladas de barro, cuya velocidad puede alcanzar varios metros por segundo y en ocasiones pueden ser muy extensas teniendo consecuencias catastróficas en caso de alcanzar zonas pobladas, y las coladas o flujos de barro provocadas por los volcanes se llaman lahares y suponen uno de los mayores riesgos derivados de la actividad volcánica. En segundo lugar, la solifusión. Es un proceso que afecta a la zona superficial de las laderas y es un movimiento producido por los procesos hielo-deshielo, que por los cambios de temperatura afecta al agua contenida en los suelos finos de las regiones periglaciares. En tercer lugar, el desprendimiento y avalanchas. Los desprendimientos, caídas libres muy rápidas de bloques o masas rocosas, son frecuentes en las laderas de zonas montañosas escarpadas, en acantilados, etc. Los desprendimientos pueden afectar a viviendas o instalaciones situadas al pie de escarpes y en las vías de comunicación, carreteras y ferrocarriles.
La atmósfera está dividida en 4 capas: la troposfera, la estratosfera, en la cual se encuentra la capa de ozono, la mesosfera y la termosfera. El efecto albedo es el reflejo de la radiación solar cuando cae sobre el planeta. Las superficies claras, como la nieve o el hielo, tienen un mayor albedo. La borrasca y el anticiclón son 2 procesos opuestos. La borrasca es una región de la atmósfera, donde la presión es mucho más baja que en las áreas circundantes. Esto produce fuertes vientos y abundantes precipitaciones. Al contrario, en el anticiclón la presión es más alta, produce buen tiempo, cielos despejados y ocasionalmente niebla o bruma. El ser humano ha sabido aprovechar las energías procedentes del exterior de la geosfera o hidrosfera, como la energía solar y la eólica. La energía solar es una energía renovable, obtenida a partir de la radiación electromagnética del Sol. La energía eólica se obtiene transformando la energía del viento en energía mecánica. El viento hace rotar unas aspas que están unidas a una turbina que gira a la par, consiguiendo la energía mecánica. Los contaminantes del aire son emitidos por fuentes naturales, como incendios forestales, polvo o humo, y por fuentes procedentes de la actividad humana, como la emisión por vehículos, procesos nucleares, gases tóxicos, como son el insecticida o desodorante, o gases y basuras radiactivos. Bueno, dejemos a un lado esto y pasemos a hablar sobre la biosfera, la cual es la capa del planeta Tierra donde se desarrolla la vida. Esta capa incluye alturas utilizadas por algunas aves en sus vuelos, de hasta 10 kilómetros sobre el nivel del mar, y las profundidades marinas como la fosa de Puerto Rico, de más de 8 kilómetros de profundidad. La biosfera está formada por ecosistemas, los cuales son sistemas biológicos constituidos por una comunidad de organismos vivos llamada biocenosis y el medio físico en el que estos se relacionan, biotopo. Los productores de los ecosistemas consumen materia inorgánica y la transforman en su propia materia orgánica. Los organismos del siguiente nivel trófico consumen esta materia y la transforman, a su vez, en materia propia. El proceso se repite en cada uno de los niveles tróficos del ecosistema. Si estamos hablando de ecosistemas, debemos tener en cuenta los conceptos de clímax y ecotono. El clímax se trata de la situación más estable que puede llegar a alcanzar un ecosistema. En cambio, el ecotono es un lugar donde 2 o más comunidades ecológicas, también conocidas como biocenosis, están en tensión debido a sus diferencias. Además, debemos tener en cuenta qué es la biomasa, la cual es la materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los residuos y desechos orgánicos, susceptible a ser aprovechada energéticamente. Por ejemplo, las plantas transforman la energía radiante del sol en energía química a través de la fotosíntesis, y parte de esta energía queda almacenada en forma de materia orgánica. Si hablamos de la biomasa, no nos podemos olvidar de la producción primaria, la cual es la producción de materia orgánica que realizan los organismos autótrofos a través de los procesos de fotosíntesis o quimiosíntesis. La producción primaria, a su vez, es el punto de partida de la circulación de energía y nutrientes a través de las cadenas tróficas que más tarde pueden formar redes tróficas. La creación de estas redes tróficas se debe a la unión de cadenas tróficas, las cuales describen el proceso de transferencia de sustancias nutritivas a través de las diferentes especies de una comunidad biológica. Estas especies pueden dividirse en productores, consumidores y descomponedores, dependiendo de la función que tengan en el ecosistema. Por último, pero no menos importante, debemos de nombrar las pirámides de biomasa, las cuales son representaciones gráficas de la cantidad de biomasa, es decir, materia orgánica viva o muerta, de cualquier nivel trófico. Conforme nos vamos elevando en la pirámide, podemos observar cómo, desde la base donde se encuentra el productor hasta la cima donde está el superdepredador, la energía va disminuyendo de forma gradual, ya que, al pasar de un escalón a otro, la energía se va desperdiciando. Geosfera. Biosfera. Atmósfera. Hidrosfera. Y juntos somos... ¡La Tierra!